Um, Bienvenidos de nuevo al canal. Baruch haba b'shem Adonai. Le damos la bienvenida a Yeshua. Grabamos de una forma casera, con cariño. Así que bienvenidos. Yo he aprendido de Yeshua. Yo no sé si soy un buen discípulo o no soy un buen discípulo de Yeshua. Lo único que sé es que las cosas entre más sencillas se hagan, son mejores. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra lectura de Bereshit, ¿sí? La idea es ir acompañando el playlist del mundo prototipo, ¿sí? Lo he explicado en las otras grabaciones, con lecturas que ayuden a ahondar más en los conceptos, porque pues no somos hebreo parlantes ni expertos en la Torá, sino somos estudiantes con toda la humildad del caso de Yeshua, quien nos enseñó que debemos de ser humildes para que nos podamos parecer a Él, como Él fue humilde. Yo no estoy diciendo que lo seamos, deberíamos de parecernos a Él. Bueno, como pues en esa humildad y el reconocimiento de que no somos expertos, vamos a continuar. Nosotros estamos conversando sobre esta palabra Bereshit y de esta palabra Bará, de tal cuenta que los conceptos importantes que no tenemos que olvidar es que es un reinicio, es un Bereshit, es un reinicio, y el reinicio consta de una transformación de la nada. Suena algo extraño, pero así es. ¿Por qué? Porque es otro mundo que se está manifestando en Bereshit 1.1. Lo otro que es importantísimo, y por favor, es parte del misterio de Shemini. Yo no digo que este es el total del misterio de Shemini. Si es un misterio, es precisamente por eso, porque tenemos que ir buscándolo poco a poco para que se vaya manifestando el misterio. ¿Sí? Ahí está, y nosotros tenemos que aprender a irlo a traer lo que vamos viendo, ¿verdad? Dentro de ese misterio está en que aquí en Bereshit 1.1 y 1.2, claramente Elohim nos está hablando del Shemini, que es el octavo día. Yo ya lo expliqué en las grabaciones anteriores, pero le quiero agregar algo más. Recuerda que yo ya le dije que aquí el Reshit, primero hay muchos Reshit, pero hay uno que es el alma del Reshit, es la esencia del Reshit, y que es Yeshua, ¿verdad? Recuerda que este canal vive para manifestar la verdad de quién es Él. Y esto no es algo que yo me estoy inventando. Los que escribieron, toda la comunidad que está detrás del Evangelio de Juan, hace más de 2000 años, ellos son los que entendieron esto. Por eso es que mi comentario es que fueron inspirados de una forma extraordinaria. Ellos vieron aquí a Yeshua y ciertamente aquí está. Entonces, mire esto. El Evangelio de Marcos, cuando esto tiene varias líneas y como es una lectura, solo lo explico rápido. El Evangelio de Marcos habla que pasado el Shabbat, en Yom Rishon, ¿sí? Buscaron a Yeshua, pero Yeshua ya no estaba. Entonces, primero, el cumplimiento de la señal de Yona. Segundo, la asociación de Yeshua a los eventos del Yom Rishon, pero también Yeshua relacionado al Moed llamado Reshit Bikurim, ¿sí? Él, como dice Pablo, él es el Reshit de todas las cosas, pero en realidad lo que nosotros explicamos que él es el Reshit del Bikurim, él es el primer grano de cosecha. Él no es el Bikurim, él es el Reshit de Bikurim.
Él es el que cambia la naturaleza de los granos que vienen más adelante. Eso es tremendo. La naturaleza, fíjese. Y eso se refiere este Bereshit. Está hablando de Yeshua, del Mashiach. Y note esto. Mire cómo aparece ahí, pero mire cómo aparece acá. Aparece la gematría de Bereshit es 913, pero su gematría más reducida es 4. Si ese 4 lo ubica en la semana típica, nos está señalando que ese día 4 se está manifestando un Reshit a este ciclo de Olam Hasé. Entonces, el día 4 se hizo efectivo un Reshit. ¿Sí? El día 4 se hizo efectivo un Reshit. Por eso Yeshua dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, entonces no tiene cómo va a florecer si no muere primero. Entonces, el 4 está señalando un evento en el día de la semana. Y ese evento ya lo he señalado yo, que es el día miércoles. Muy bien, y está asociado con el Reshit de los 3 días siguientes. Bueno, imagínense usted con lo que estamos lidiando acá. Entonces, el Bereshit se asocia, como lo hemos explicado, a la transformación de la nada. La transformación de la nada. Imagínense usted. De los ciclos creativos de Elohim Aleph Tav. Siguiendo nosotros en esa línea, nosotros vemos también manifestado en la gematría de Bará, también al Mashiach. ¿Por qué? Porque la gematría es 203 y la reducción es 5. Pero resulta ser que la Torá tiene 5 sefer, ¿verdad? Pero también los escritores detrás del Evangelio de Juan vieron en esta palabra que le estoy subrayando acá, que es Bará, que es una Bet, una Resh, una Aleph, ¿sí? 2, Resh 200 y la Aleph 1. ¿Sí? Bará, Bará. En esta gematría está manifestado la Torá con el número 5, que su primera manifestación o una manifestación es con el aliento, que es la letra 5, la letra Hei. Entonces, los escritores del Evangelio de Juan ven acá que la palabra, que es aliento, hizo todo, pero que la misma palabra es Elohim. ¿Se da cuenta? Es Elohim, cuyo objetivo, como vemos, es la letra 2. Bará, la palabra 2, perdón, es una manifestación de Bet. Y una manifestación de Bet está apuntando otra vez a una nueva corporeidad. Eso lo voy a explicar más adelante porque no me voy a complicar en este momento. Pero continuemos. Y entonces, mire, tenemos Bereshit bara Elohim Aleph Tav. ¿Sí? Elohim Aleph Tav. Entonces, vamos a comenzar por lo más simple para ponerlo un poquito más complicado luego. Elohim Aleph Tav básicamente tiene Elohim solo una gematría de 86, pero el 86 se reduce a 14 y ese 14 tiene un mensaje. Sí, 14 tiene un mensaje, pero ese 14 se reduce a 5 también, que también tiene otro mensaje. Los diferentes mensajes de la Torah, y eso es lo que yo quiero que usted me siga, por favor, y le pido por favor que abra su mente. Muchas veces, yo no digo que es mi caso o su caso, muchas veces la religión no nos permite ver, no nos permite ver la religión. Lo que yo le pido es que abra su mente, porque estos niveles o capas de revelación del mensaje y códigos
de Elohim Aleph Tav nos están hablando claramente de diferentes líneas donde tenemos que mapearlas. Tenemos que seguir la ruta del mensaje. El número 14 es un número que tiene que ver con el Malhut, siendo el Malhut el principal mensaje del Mesías, el Mashiach, ¿verdad? El Malhut Malhut Ba sería, en todo caso, viene. Malhut Ba, ese es el mensaje de Yeshua. Malhut Ba, Malhut viene, se está manifestando. Que es todo un tema, el tema del Malhut. Ese es el 14. ¿Y de dónde surge el 14? Mire, el 14 surge en el mismo Bereshit y proviene de Elohim. Porque el 14 en realidad es el número del gobierno perfecto. No es el número 12. Yo esto ya lo he explicado en una introducción a la Torá, en la serie del judaísmo de Jesús, en la parte de las escrituras y la Torá. Lo invito a que lo revise, por favor. Lo más adecuado es que escuche el playlist de el judaísmo de Jesús. Ahí va a encontrar muchos tópicos, ¿verdad? Estoy elaborando en esa serie, la arquitectura del judaísmo de Jesús. Y entonces, aquí en una de esas grabaciones explico el 14, por qué el 14 es el número del gobierno, es decir, del Malhut de Elohim. Pero al mismo tiempo, ese 14 es 5 y el 5 es la manifestación de la Torá. Y como lo vuelvo a repetir, la comunidad de Juan ven a la Torá viviente manifestándose. Eso es lo que ellos ven. Entonces, la palabra Elohim tiene mucho que aportarnos para entender el mensaje, pero le sigue la palabra Aleph Tav, y Aleph Tav es Aleph, la primera letra del alefato hebreo, y Tav, la última. ¿Sí? Aleph Tav, ¿sí? Cuya gematría es 1 y 22, es igual a 23, pero es 23, pero al mismo tiempo es 2 más 3 es 5, lo cual es otra vez señalándonos a la Torá. Entonces, si usted quiere saber cuántos es la gematría de Elohim Aleph Tav, es 10. Y la gematría de 10 es 1. Es decir, Elohim Aleph Tav nos está apuntando al Altísimo. Elohim Aleph Tav es una manifestación del Eterno Uno. Eso es lo que nos está diciendo Elohim Aleph Tav aquí, en esta palabra que usted tiene acá. Vamos a volver a la Torá. Acá, Elohim Aleph Tav es una manifestación del Altísimo Eterno Uno. Pero entonces cuando comenzamos a leer y querer entender la manifestación del Eterno Altísimo Uno, entonces queremos comenzar a encontrar figuras, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces aquí está en un nivel muy alto, y a eso me refiero con el contexto de Shemini, del mundo de donde se está proveyendo y que lo que él está haciendo es muy alto, porque es una manifestación del Eterno Uno mediante Elohim Aleph Tav. Pero aquí tenemos, digamos, comenzamos con un tema que tiene mucho que hablar, pero yo tengo la obligación de decírselo. Y esto lo he hablado yo mucho en la serie del alma viviente, Nefesh Hayah. Esto es determinante. Esto que usted ve aquí, esta mem sofit, está cerrada. Aquí está la mem normal y aquí puede ver la mem sofit usted. Aquí se las estoy señalando. Esto que usted ve acá, solito, es maim, estos aguas.
aguas, no agua, aguas, Maim. Ishmaim es, Ishmaim es esto. Ishmaim es cielos. Y Hashamaim, los cielos. Pero lo que le quiero decir es que lo que usted ve acá, esa yod y esa mem, tienen que ser interpretadas en plural. Los judaísmos, no he oído y no he leído un solo judaísmo que permita que se refiera a que esa expresión, Elohim, se deba interpretar como plural. Ellos insisten en que Elohim es una palabra singular. Y entonces, ¿por qué es tan importante? Porque ellos dicen que la yod y la mem hablan de un superlativo en sus palabras de Dios. Y eso me impresiona mucho, que cuando ellos traducen la Torah al español, en lugar de mantener Elohim, traducen como Dios, exactamente como esta Biblia está traduciendo aquí, como Dios. Eso me ha impresionado. En realidad, Elohim, Aleph Tav, no debería de tener traducción. Esa es la realidad. Elohim, Aleph Tav, no debería de tener traducción para respetar el nombre y respetar la esencia del nombre y respetar el mensaje del nombre, etc. Es decir, sería como faltarle el respeto a nuestro papá, ¿verdad? Omitir su nombre, claro. Es otro tipo de relación nuestro papá, pero en este caso nosotros reconocemos que venimos de Elohim, según el Bereshit 1, 26, 27. A menos que no reconozcamos que venimos de él. La pregunta sería entonces, ¿de dónde venimos? De tal cuenta que el dilema en la yod y en la mem pasa por, realmente los judaísmos están en lo cierto al decir que no debe interpretarse en plural la yod y la mem al final de Elohim. Esa es una pregunta. ¿Y por qué lo planteo de esa forma? Porque fíjese usted que ando detrás de algunas fuentes que hablan de las reglas gramaticales del idioma hebreo. Y al parecer, digo al parecer porque las ando consiguiendo y hay que tener suficiente scope, mucho alcance para llegar a obtener la confirmación de que las reglas gramaticales aplicadas al idioma hebreo sí o sí se diseñaron después del regreso de Babilonia. Imagínese usted. Pero antes no. Y antes, la pregunta la voy a replantear. Antes del retorno de Babilonia, ellos tenían la regla gramatical del IM de Elohim sin normar, es decir, se entendía como nosotros, y yo lo estoy explicando en la serie, que Elohim es plural. Mire qué tremendo. Eso es tremendo, porque yo sí lo enseño como plural. Como Maim, si usted ve aquí Maim, esto es aguas. Por eso es que Hashamaim es cielos, no cielo. ¿Sí? Además, resulta que hay una palabra en hebreo para describir a Elohim en singular, y es Eloah. Eloah, ¿verdad? Entonces, existiendo la palabra en hebreo para hablar del singular de Elohim, ¿por qué entonces aquí en el texto está escrito como Elohim y no como Eloah? Entonces, la explicación, para no darle vueltas a este asunto más, es que en realidad, si quisiera el texto hablar de Elohim en singular, tuvo que haber escrito Eloah,
Claro, con las reglas gramaticales de los judaísmos jamás lo van a aceptar. Pero entonces buscaremos desde cuándo ellos normaron y pusieron las reglas gramaticales. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque yo le puedo a usted decir que no, pero yo, al decirle que no, al mismo tiempo yo encontré una salida por lo cual yo le digo que no. Entonces, nosotros estamos entendiendo, a eso quería llegar, que Elohim en realidad debería de ser traducido como plural, no como singular. Otra vez, las traducciones, ¿sí? Las traducciones, en este caso, Dios no debería de ser Dios, sino debería de ser tres posibles traducciones. Dioses, poderosos, jueces. Así debería ser la traducción. Y entonces véngame a decir usted por qué eso no nos lo enseñaron antes, pues. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué ocultar la verdad? O sea, ¿por qué? Y si usted se da cuenta, digamos, para los que se han unido y están interesados de cero estudiar las escrituras, yo te diría, para todos los jóvenes o no importando la edad y están comenzando a estudiar las escrituras, es ¿por qué nos traducen creó Dios? Tuvo que haber traducido crearon. Se tuvo que haber sido la traducción. ¿Sí? Crearon. Y estar claros que hay una actividad de Elohim. Y entonces, ¿cuáles serían los tres posibles contextos? Si decimos que son jueces, tiene mucho sentido porque su propia gematría habla de Malhut, ¿sí? Y entonces el Malhut tenía que ser gobernado, regido. ¿Por quién? Por jueces. Esa sería una línea que nos llevaría a pensar en si había un juez para cada Malhut o en el Malhut con diferentes roles. Entonces tendríamos que hablar de varios jueces. ¿Es correcto? Mire esa línea de luz que estamos viendo a la luz del hebreo, ¿verdad? Y dijimos que Elohim en reduciendo su gematría da 14 y 14 es el Malhut perfecto. ¿Sí? Podrán ser 14 jueces, incluido el juez mayor, ¿sí? El número 14. Bueno, ese es uno. Lo otro, puede ser traducido como poderosos. Y ciertamente tiene el contexto de poderoso. ¿Por qué? Porque puede crear. Lo que estamos hablando se sale de todo contexto de la religión que nosotros hemos escuchado por siempre. ¿Verdad? Pero el número 14, ¿sí? Señala y apuntala al Mashiach. Es decir, el que rige el Malhut es el Mashiach. A quienes los que escriben el Evangelio de Juan lo están señalando acá, aquí en Elohim Aleph Tav. ¿Sí? Para ponerlo, digamos, un poquito fácil, y el tiempo se me terminó, piense por un momento en el candelero de 7 brazos, ¿sí? El candelero de 7 brazos. Yo lo he estado usando mucho para hablar de Elohim.
Porque es un solo candelero, pero tiene 7 luces, ¿verdad? Tiene 7 luces. Un candelero de 7 luces. Pero como hay, digamos, una dualidad para este mundo, puede verse de un lado lo ve con 7 luces y del otro lado también lo ve con 7 luces, tipificando el gobierno divino de 14. Entonces, no es tan simple como en el principio creó Dios. Más bien deberíamos de leer Bereshit bara Elohim Aleph Tav, ¿verdad? De tal cuenta que quiero con esta introducción dejarlo por acá, que usted abra su mente y vayamos entendiendo qué historia nos está contando Elohim, ¿sí? Yo ya he explicado también en la serie del alma viviente el 7 y el 14 visto desde una perspectiva de lo masculino y lo femenino. Entonces, lo vamos a parar aquí, vamos a seguir leyendo el Bereshit. Bienvenido nuevamente Yeshua a nuestra casa, a nuestra mente, a nuestro lev, ¿verdad? Que nos dé la sabiduría y la luz para entender su mensaje. Baruch haba b'shem Adonai, Yeshua HaMashiach. Nos vemos en la próxima grabación.